Para empezar, las pirimidas y las purinas son bases nitrogenadas heterocíclicas que desempeñan importantes funciones biológicas. Estas, al combinarse con las pentosas, ya sea una ribosa o una desoxirribosa más un fosfato, forman los nucleótidos. Estos son componentes esenciales de los ácidos nucleicos, ya sean ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. La importancia del ADN está determinada fundamentalmente en su función genética y el ARN es esencial en la síntesis de proteínas que regulan todo el metabolismo. Además, los nucleótidos forman parte importante de sustancias que intervienen en producción y o como cofactores en la transferencia de energía. Estos pueden ser como el ATP, el NAD, el NADP, el UDPG y otros. Las bases púricas de importancia clínica son la timina, citosina y uracilo. Aun cuando los seres humanos consuman una dieta con alto contenido de nucleoproteínas, las piriminas de la dieta no se incorporan de modo directo hacia los ácidos nucleicos de los tejidos. Los seres humanos son capaces de sintetizar ácidos nucleicos como el ATP, el NAD, la coenzima A, entre otros, a partir de intermediarios anfibólicos. La biosíntesis de pirimidina ribonucleótido trifosfato o NTP y DNTP son eventos regulados con exactitud. Los mecanismos de retroacción coordinados aseguran su producción en cantidades apropiadas y en momentos que se ajustan a demanda fisiológica variable, como la división celular. Las enfermedades de los seres humanos que incluyen anormalidades del metabolismo de las piridiminas son raras, pero incluyen a las acidurias oróticas. La producción terminal del catabolismo de piridiminas, que son dióxido de carbono, amoníaco, beta-alanina y gamma-aminoisobutirato, son hidrosolubles. Los ácidos nucleicos y los nucleótidos ingeridos no son esenciales en la dieta. Después de su degradación en el tracto intestinal, los mononucleótidos resultantes pueden ser reabsorbidos o convertidos en bases purinas y piridiminas. Si bien poca o ninguna purina o piridimina de la dieta se incorpora hacia ácidos nucleótidos, en los tejidos los compuestos inyectados sí lo hacen. Así, la incorporación de la timidina titrada inyectada hacia el DNA recién sintetizado puede usarse para medir la tasa de síntesis del DNA. Ahora hablaremos un poco de la biosíntesis de las pirimidinas. La síntesis de las pirimidinas es menos compleja que de las purinas, puesto que la base es mucho más simple. La primera base terminada se deriva a partir de un mol de glutamina, un mol de ATP y un mol de CO2, que, con ayuda de la enzima carbamoil fosfato sintetasa 2, se fosforila a carbamoil fosfato. A carbamil fosfato se le une aspartato, que junto con la enzima aspartato transcarbamilasa formará aspartato carbamoil y la salida de un fosfato inorgánico. Aspartato carbamoil pasará a ácido dihidroorótico por la enzima dihidroratasa o también llamada carbamoil aspartato deshidratasis. El ácido dihidroorótico, con la entrada de NAD y con la ayuda de la enzima dihidrorato deshidrogenasa, van a hacer la formación de ácido orótico con la enzima de NAD reducido. La síntesis de las pirimidinas difiere de dos maneras significativas de la síntesis de las purinas. Primero, la estructura del anillo está configurada con una base libre que no construye enzima de fosforibosil pirofosfato, el cual es agregado a la primera base completamente formada de ácido orótico, formando de esta forma el oratato monofosfato, que es posteriormente descarboxilada a UMP a través del ácido orotidílico descarboxilasa. Segundo, no hay ramificación en la vía de la síntesis de la pirimidina,
El UMP es fosforilado 2 veces para producir UTP, donde el ATP es el donante del fosfato. La primera fosforilación es catalizada por uridilato sinasa y el segundo por el nucleósido difosfato sinasa que ubiquita. Finalmente, el UTP es aminado por la acción de CTP, sintetasa, generando CTP. Los nucleótidos de timina son a su vez derivados de la síntesis de novo, desde DUMP o mediante vías de salvamiento a partir de deoxiridina o deoxitidina. Ahora les voy a hablar sobre el catabolismo de pirimidinas. A diferencia de las purinas, estas serán degradadas a compuestos fácilmente solubles que serán excretados a través de la orina. Los nucleótidos y nucleósidos de las pirimidinas se van a convertir en bases libres y el anillo heterocíclico se va a romper y nos dará como lugar dos productos de excreción principalmente, el beta-amino isobutirato y la beta-alanina, además de amoníaco y dióxido de carbono. Algo que me gustaría destacar es que pueden producirse acidurias oróticas en casos inusuales cuando las enzimas de las vías catabólicas de las pirimidinas son deficientes. Ahora les voy a explicar el catabolismo de las pirimidinas. La citosina, como resultado de la síntesis, va a sufrir una desaminación y se va a reemplazar el grupo amino por un oxígeno. Nos va a dar como productos timina y uracilo. Estos se van a reducir gracias a la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa, con la consecuente reducción de un NAD oxidado, y nos va a dar como productos dihidrouracilo y dihidrotimina. A estos se les va a añadir una molécula de agua y consecuentemente nos dará los productos beta-ureidopropionato o lo que es igual N-carbamoil beta-alanina y beta-ureidoisobutirato o lo que es igual N-carbamoil beta-aminoisobutirato. Estos productos se van a descarboxilar gracias a la enzima beta-ureidopropionasa y van a perder dióxido de carbono y un grupo amino y nos va a dar como productos la beta-alanina y la beta-aminoisobutirato, la cual puede transformarse al succinil coenzima A. A continuación vamos a hablar un poco acerca de las acidurias oróticas. Para empezar necesitamos saber que se trata de un defecto congénito del metabolismo de herencia autosómica recesiva, en donde se ve afectada la biosíntesis de las pirimidinas naturalmente. Esto es por deficiencia de una enzima, la UMP sintasa. Como recordamos, esta es una enzima bifuncional que funciona en las reacciones 5 y 6 de la vía. Ahora bien, la aciduria orótica en realidad es una enfermedad sumamente rara, ya que solo se han reportado menos de 20 casos a nivel mundial. No obstante, es interesante observar que la frecuencia genética de la deficiencia de UMP sintasa es bastante alta, lo que no corresponde con el bajo número de casos documentados. Se ha sugerido que esto ocurre porque los pacientes que sobreviven constituyen una variante menos grave de las formas más severas que son letales in útero. En cuanto a la etiología, esta puede tener diferentes etiologías que se basan en los defectos en el ciclo de la urea, como en el déficit en ornitina transcarbamoilasa. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los defectos en la síntesis de pirimidinas. De esta forma, podemos clasificar a la aciduria en tipo 1, cuya etiología radica en mutaciones puntuales
en ambos dominios de la UMP sintasa, mientras que la aciduria tipo 2 solo se encuentra afectado uno de esos dominios, el del ácido orotidílico descarboxilasa. Ahora bien, para entender el punto en el que la vía se ve afectada, me gustaría retomar un poco la biosíntesis del ácido orótico. Recordemos que este metabolito se va a formar a partir del ácido dihidroorótico a través de la enzima dihidroorotasa. Luego, en el paso siguiente, interviene la dihidroorotato deshidrogenasa para formar el ácido orótico. Vamos a ver qué metabolitos se sintetizan a partir de este ácido. En este esquema podemos observar que el ácido orótico, a través de la orotato fosforribosil transferasa, es transformado en orotidin monofosfato para luego, por la acción del ácido orotidílico descarboxilasa, transformarse en uridin 5 monofosfato. Estas son las enzimas que se ven afectadas en la enfermedad. Hablemos ahora de la aciduria orótica tipo 1 específicamente. A esta enfermedad también se le conoce de estas formas. Sin embargo, la única diferencia está en el nombre de las enzimas, que aunque se trate de las mismas, se les conoce de diferente forma según la literatura que se consulte. Lo que debemos recordar es que en esta alteración existen dos funciones defectuosas, la de la orotato fosforribosil transferasa y la del ácido ortodílico descarboxilasa. La patogenia de la enfermedad se basa en la inhibición de la producción de la uridina monofosfato, lo que interrumpe la síntesis de nucleótidos pirimidínicos con la consecuente acumulación de ácido orótico en el recién nacido, ya sea en células hepáticas, en eritrocitos o en leucocitos. Y la única forma de eliminar ácido orótico es por la orina, lo que explica algunas características del cuadro clínico. En este sentido, lo primero que observamos en el cuadro clínico y que es usualmente el motivo de consulta es la excreción de cristales de orotato en la orina. Y es que resulta que los niños no pueden sintetizar nucleótidos pirimídicos y excretan grandes cantidades de orotato. Esto se debe al aumento de las concentraciones de ácido orótico que implica su acumulación produciéndose cristaluria en el tracto urinario y sobre todo en la orina una vez excretada. En situaciones más graves se pueden producir obstrucciones uretrales y ureterales. Existe a su vez hematuria, ya que los cristales tienden a lesionar las vías urinarias, pudiéndose tratar de una hematuria extraglomerular, por ejemplo. También se encuentra azotemia posrenal debido a un bloqueo en el flujo urinario o bien por daño renal. La azotemia, como recordamos, es la elevación brusca de las sustancias nitrogenadas en sangre. El segundo aspecto que podemos observar en el cuadro clínico es la debilidad en el músculo esquelético. Esta se puede explicar por la deficiencia de nucleótidos con uracilo, pues esto provoca que disminuyan los niveles de ciertos UDP azúcares que son necesarios para la utilización de galactosa y para la síntesis de glucógeno, por supuesto. También el déficit de nucleótidos de citosina hace que disminuyan los niveles de SDP-etanolamina y CDP-colina, que son intermediarios en la síntesis de los fosfolípidos. Estos pacientes suelen tener también retraso en el crecimiento y desarrollo, pero las manifestaciones más espectaculares son las hematológicas, principalmente la anemia megaloblástica. Se trata de una anemia arregenerativa y macrocítica que puede tener varias causas. El déficit de cobalamina y ácido fólico van a constituir la gran mayoría, pero también se presenta por síntesis defectuosa de ADN nuclear, como en el caso de las acidurias oróticas. Esto ocurre porque, como observamos anteriormente, la timidina monofosfato se forma a partir de uridin monofosfato. Cuando la UMP sintasa es deficiente, no se sintetiza de manera adecuada tidimina monofosfato, por lo que disminuye la capacidad de síntesis de ADN y consecuentemente se impide la capacidad de replicación celular. Por tanto, vamos a obtener una hematopoiesis megaloblástica que se caracteriza por los siguientes aspectos.
En primer lugar, vamos a tener un aumento de tamaño de los precursores de las 3 series hematopoyéticas. Como sabemos, estas son la serie eritroide, la mieloide y la megacariocítica. Asimismo, se observa una asincronía madurativa núcleo-citoplasmática. Esto quiere decir que hay mayor maduración citoplasmática que nuclear. Por otro lado, también podemos observar eritropoyesis ineficaz, que está acompañada de aborto intramedular. Es lo que da lugar a las alteraciones bioquímicas. Y uno de los aspectos más importantes es los eritrocitos de gran tamaño, con aumento del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media. En estas ilustraciones he puesto unas imágenes histológicas que esquematizan otras alteraciones que podemos encontrar en una anemia megaloblástica. Por ejemplo, la pancitopenia, que es la reducción simultánea en el número de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. También vamos a tener una hipersegmentación de neutrófilos y una reticulocitopenia. Se caracteriza por la disminución anormal de reticulocitos en el cuerpo con valores inferiores a los normales, que son de 0.5 a 1.5%. Observemos ahora cómo se comporta la aciduria orótica tipo 2. A esta enfermedad también se le denomina deficiencia de orotidílico descarboxilasa o deficiencia de OMP descarboxilasa. A diferencia de la aciduria orótica de tipo 2, en esta variedad solo es defectuosa la actividad de la ortodílico descarboxilasa o ácido ortodílico descarboxilasa, mientras que la enzima orotato fosforribosil transferasa está incrementada. Esta variante es aún más rara, pues solo se ha relatado un caso, pero se supone el estado de portador es la madre y el hermano, y probablemente el padre de la misma familia. Esto se debe a la herencia autosómica recesiva, naturalmente. Se encontraron valores intermedios en la actividad de la enzima y excreción urinaria de ácido orótico. El cuadro clínico es sumamente parecido a la tipo 1, a diferencia que en la aciduria orótica tipo 2 se presentan anomalías neurológicas y orotidinuria, pero no anemia megaloblástica. Por último, vamos a abordar el diagnóstico y tratamiento de las acidurias oróticas. Para poder diagnosticar correctamente y confirmar la aciduria orótica, ya sea tipo 1 o 2, se practica en primer lugar un examen general de orina, en donde vamos a encontrar excreción excesiva de ácido orótico que supera a los 1.5 gramos al día, y esto se va a deber al estancamiento de la reacción 5 por deficiencia de la UMP sintasa. También vamos a encontrar cristaluria por el exceso del ácido orótico en orina, así como azotemia después de un tiempo por comienzos del daño renal. También podemos realizar la detección de mutaciones asociadas con el síndrome de aciduria orótica mediante la amplificación completa por PCR de los exones del gen de la UMP sintasa y su posterior secuenciación. En cuanto al tratamiento, vamos a corregir las manifestaciones de este trastorno mediante la administración de ácido uridílico o bien citidílico. ¿Por qué? Porque estos compuestos de pirimidina se producen en un lugar distal al sitio del bloqueo metabólico. De esta forma, nosotros, después de la administración, vamos a continuar con la síntesis de timina y citidina. Estos, como sabemos, son metabolitos imprescindibles para la síntesis de ADN y ARN y no se pueden sintetizar de nuevo. Eso fue todo por nuestra parte, agradecemos sus comentarios.